Hermanos, el día de hoy vamos a trasladarnos a una historia muy importante. Una historia muy importante, One, muy importante. Tan importante que es necesario que prestamos toda la atención y que no nos distraigamos con nada. Porque la historia que vamos a ver hoy es la historia que marcó un antes y un después en todas las religiones. La mayor diferencia es que nosotros servimos a un Dios que está vivo y que resucitó. Por eso quiero pedirles que se imaginen que estamos entrando ahorita en una máquina del tiempo y que vamos a trasladarnos directamente a ese momento donde algunas mujeres fueron a ver la tumba de Jesús y no había nada, porque el Señor había resucitado. Y mientras hacía esta enseñanza, hermanos, me preguntaba, ¿cómo podemos estar nosotros seguros de que este hecho es tan cierto, es real? Y yo algunas veces le he dicho a algunas personas, ¿cómo tú crees que Simón Bolívar es real? ¿Cómo creemos que Simón Bolívar es real? Y es una pregunta que algunos dicen, se sonríen y bueno, pero pastor, obviamente Simón Bolívar existió, todo el mundo lo sabe. Pero sí, todo el mundo lo sabe, ¿pero por qué? Bueno, en principio porque lo leímos en un libro de historia de Venezuela obligados por nuestros maestros. Pero yo no vi a Simón Bolívar. El maestro que te mandó a leer el libro no vio a Simón Bolívar. Capaz el maestro de tu mamá sí vio a Simón Bolívar probablemente. Pero el maestro que te dio a ti el libro no lo vio. No vio a Simón Bolívar. Pero nosotros leímos allí y entendemos que Simón Bolívar existe. ¿Por qué entendemos esto? Porque hubo alguien que lo vio y que escribió. Él mismo escribió cartas. Existieron documentos. Hay evidencia suficiente para comprobarlo de que Simón Bolívar efectivamente existió. La historia que vamos a ver el día de hoy es una historia tan real como la de Simón Bolívar. Y es mucho más importante que la historia de Simón Bolívar. Hubo gente que murió y que sigue muriendo por compartir este mensaje. Así que prestemos mucha atención, porque hay mucha gente que se ha sacrificado y que ha entregado su vida por compartir el mensaje de la resurrección de Cristo. Ha sido una obra permanente en sus vidas. Es una obra que tú y yo tenemos la responsabilidad de seguir. Por eso es que el título de esta enseñanza es una obra permanente. Y vamos a estar leyendo el texto de Marcos, capítulo 16, versículos del 1 al 8. Dice lo siguiente. Pasado el día de reposo, María Magdalena, María, la madre de Jacobo, y Salomé compraron especias aromáticas para ir a ungir el cuerpo de Jesús. Muy de mañana, el primer día de la semana, llegaron al sepulcro cuando el sol ya había salido. Y se decían unas a otras, ¿quién nos removerá la piedra de la entrada del sepulcro? Cuando levantaron los ojos, vieron que la piedra, aunque era sumamente grande, había sido removida. Entrando en el sepulcro, vieron a un joven sentado al lado derecho, vestido con ropaje blanco, y ellas se asustaron. Pero él les dijo, no se asusten. Ustedes buscan a Jesús el Nazareno, el que fue crucificado. Ha resucitado, no está aquí. Miren el lugar donde lo pusieron. Pero vayan, digan a sus discípulos y a Pedro, Él va delante de ustedes a Galilea, allí lo verán tal como les dijo. Y saliendo ellas, huyeron del sepulcro, porque un gran temblor y espanto se había apoderado de ellas, y no dijeron nada a nadie, porque tenían miedo. Acompáñenme a orar, hermanos, para que Dios nos permita entender este maravilloso mensaje y lo importante de su resurrección para nosotros. Amado Padre, te doy gracias, Señor, por tu maravillosa palabra.
porque podemos tener acceso a ella y podemos predicarla de una manera expositiva para edificación de la iglesia. Te pido, Señor, que abras nuestro entendimiento, nuestros ojos espirituales para poder comprender aún más tu palabra y descubrir todas las cosas maravillosas que tienes allí disponibles para nosotros. Sobre todo edifica nuestras vidas, confróntanos para cumplir con el diseño de tu palabra, que es exhortarnos, ayudarnos a ver lo que está mal en nuestra vida y corregirnos cuando estamos equivocados, Señor. Te pido que me uses en mi debilidad. Te lo suplico, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Hermanos, para entender de una manera más adecuada este texto, vamos a tener una conclusión que va a resumir este mensaje y es la siguiente. Debemos permanentemente anunciar la resurrección de Jesús. El título de esta enseñanza es una obra permanente. Esta es la obra permanente. Debemos permanentemente anunciar la resurrección de Jesús. Y para llegar a esta conclusión, vamos a seguir esta estructura. Vamos a ver 3 escenas. Estamos contando una historia. 3 escenas en las que se ha contemplado este pasaje. Y es la siguiente. La primera escena es una obra fiel y temporal, los versículos del 1 al 4. La segunda es de lo temporal a lo permanente, versículos del 5 al 6. Y la última, una obra permanente. Una idea principal, debemos permanentemente anunciar la resurrección de Jesús y 3 partes. Ahora bien, hermanos, ya le tomaron la fotico, ya notaron. Entonces, les comentaba que debemos trasladarnos, meternos en una máquina del tiempo para irnos directamente a esta historia, pero para poder llegar a este punto donde estas mujeres estaban visitando la tumba de Jesús, vamos a recordar brevemente, tal y como lo hicimos el viernes, vamos a recordar brevemente qué sucedió para llegar a este punto de la historia. El Señor Jesús, el Hijo de Dios, estaba en la tierra para cumplir con el propósito encomendado por su Padre, que era la redención de su pueblo, redimirnos, justificarnos, perdonarnos, salvarnos. Y ese plan estaba en sus últimos días. Y parte de esos últimos días Jesús hizo una última cena muy especial con sus discípulos, en la que le dijo todo lo que iba a pasar, en la que le lavó los pies, y que luego se fueron a orar, y que luego fue traicionado por Judas, que lo vimos también el viernes, traicionado por Judas. Posteriormente de esa traición fueron arrestados por los romanos, por los sacerdotes, por los fariseos, por un gran número de personas con palos, como si él se tratara de un asesino, de un criminal. Y posteriormente fue juzgado por Poncio Pilato. Lo mandaron a ser crucificado. En este proceso de ser crucificado, fue azotado, fue escupido, fue maltratado, fue ofendido, fue abandonado por sus discípulos. Aquellos que dijeron que nunca lo iban a abandonar, que siempre iban a estar ahí, fue abandonado por sus discípulos. Fue muerto en aquella tarde del viernes. Luego pasó el día de descanso el sábado, un día de descanso con mayor descanso de lo habitual, mucho luto, y la palabra no relata mucho de este día. Pero luego llegamos al domingo. Había muerto el Señor Jesús en la cruz del Calvario y unas mujeres tomaron la determinación de ir a cumplir con una obra fiel, pero una obra temporal. ¿Por qué temporal? Porque esta obra consistía en ungir el cuerpo de Cristo, un cuerpo que se suponía que iba a estar en el proceso de putrefacción, iba a estar en proceso de descomposición. Y la razón por la que estas mujeres querían ungir ese cuerpo era para tapar un poco el olor que podía emanar de un cuerpo que estaba totalmente descompuesto porque había muerto el día viernes.
Ya había pasado un día. Y en ese tiempo no habían elementos como los que hay hoy. En teoría, nuestro Señor Jesús debió haber estado descompuesto si hubiese sido un humano totalmente. Pero era totalmente un humano, pero también era Dios. Era el Hijo de Dios. Entonces, estas mujeres tenemos mucho que aprender de lo que estas mujeres hicieron. Porque estas mujeres fueron a servir a Cristo cuando ya había muerto. Y lo primero que podemos darnos cuenta de esta obra fiel y temporal es que fue una obra altruista. Porque ellas no tomaron en cuenta el riesgo que involucraba ir hacia la tumba. Porque recordemos que los discípulos lo habían abandonado al Señor Jesús. Ninguno quería correr el riesgo de morir. No, yo no estoy con Jesús, no me asocien con Él. Se dispersaron. Hirieron al pastor y las ovejas fueron dispersadas. Pero estas mujeres, en su amor y valentía, sin importar lo que podía pasarles, fueron a servir a Jesús por última vez. Un acto de amor, sin importar las consecuencias y los riesgos que esto involucraba. Mucho que aprender. Porque nosotros en la actualidad, cuando servimos a nuestro Señor, evaluamos los riesgos que eso implica. Por ejemplo, si el trabajo compite con servir a tu Señor, tú priorizas el trabajo. Porque es un riesgo. No puedo quedar desempleado, pastor. Yo necesito trabajar. Yo necesito el dinero. Usted lo sabe, usted también lo necesita. Debo priorizar mi trabajo antes del servicio. Porque hay un riesgo allí. Yo no quiero decir que todos tenemos que renunciar ahora y que todos tenemos que servir al Señor. Lo hizo la iglesia en el libro de los Hechos, donde vendieron todas sus cosas y todos se dedicaron a la obra. Quizás nos falte un poco de fe, probablemente, pero también reconocemos que tenemos la responsabilidad de trabajar, porque no podemos satanizar el trabajo. El punto está en dónde está tu corazón. ¿Qué estás dando tú el mayor valor? ¿A dedicarle el tiempo al trabajo o al servicio del Señor? Y no solamente rechazamos al Señor o dejamos de servirlo por el trabajo, también por diversión o por descanso. Fíjense ustedes que esta semana era una semana de descanso y el miércoles y el viernes no contamos con la mayoría de los miembros. Y yo no los quiero hacer sentir mal, porque nosotros también podemos tener un tiempo especial con nuestros familiares. Es importante también. Nosotros tenemos que priorizar también a nuestra primera iglesia, que es nuestra familia. Pero hermanos, ¿dónde está nuestro corazón? Eso es lo importante de este punto. ¿Dónde está nuestro corazón? Nosotros ¿de verdad queremos darle todo a nuestro Señor? ¿O evaluamos los riesgos y hacemos lo que más nos convenga? No, es que dependiendo de lo que me manden a hacer, voy y lo hago. Si no, no lo hago. Porque yo puedo servir hasta aquí, a este punto. Estas mujeres estaban arriesgando a servir un cuerpo descompuesto, sin saber lo que podía pasarle físicamente también a ellas. Porque no tenían todas las medidas sanitarias necesarias. Pero ellas iban a servir a su Señor. Un servicio altruista. Un servicio desinteresado, hermano. Porque estas mujeres, ¿qué ganaban? ¿Qué ganaban con servir el cuerpo de un muerto? No ganaban absolutamente nada. Pero ¿cuántos de nosotros servimos al Señor para obtener algo a cambio? ¿Cuántos de nosotros servimos al Señor porque queremos recibir una prosperidad, queremos obtener un esposo, una esposa? ¿Cuántos estamos aquí por la cosecha en lugar de la siembra? Ellas no, estaban desinteresadas totalmente. A ellas no les importaba recibir nada, porque no iban a recibir nada. No recibieron nada, o sí recibieron algo, sí recibieron, pero en su mente no iban a recibir nada porque ellas iban a servir un cuerpo totalmente muerto. Finalmente, ellas se preguntaron, ok, vamos a ungir el cuerpo de Cristo, pero hay una enorme barrera que nos los impide. ¿Y cuál era esa barrera? La piedra. Había una enorme piedra que se oponía entre ellas, lo que querían hacer ellas, ese servicio, esa obra fiel y temporal,
que le imposibilitaba hacer lo que ellas querían hacer. Pero ellas aún así iban. Ellas no sabían cómo iban a mover esa piedra, pero ellas querían servir a su maestro cueste lo que cueste, porque no importa el tamaño de la piedra, yo quiero ungir el cuerpo del Señor. No importa el sacrificio, no importa lo que me cueste, yo quiero servir a mi maestro. Porque de eso se trata el amor. El amor no es priorizar, hermanos. ¿Cómo dice Dios que lo amemos? Con todo nuestro corazón, con toda nuestra alma, con toda nuestra mente y con todas nuestras fuerzas. Es todo, hermanos. Cuando nosotros entendemos que el amor que tenemos que tenerle a Dios involucra el todo, dejamos de pensar de que tenemos que priorizar, sino que es todo, ok. Entonces toma todo mi tiempo, toma todos mis recursos, toma todos mis talentos, porque es todo lo que yo siento que quiero darte a ti, porque yo te amo, Señor. Es el amor que ellas tenían por el Señor, que querían entregarlo todo hasta el último momento. Quiero servirte, Señor, hasta el último momento. Lo quiero hacer porque te amo. Nosotros, nuestra vida, evidencia cuánto lo amamos al Señor, cuánto le servimos. Porque hablamos de que lo amamos mucho, pero tu amor ha sido evidente en tu servicio, en lo que haces, en la búsqueda de tu Señor, en orar, en leer la palabra. Hermanos, si tú no vienes a una reunión, el mayor afectado eres tú, pero también evidencia en dónde está tu corazón. ¿A qué le estás dando prioridad? Evaluémonos, hermanos, porque estas mujeres, ese acto que ellas hicieron, edifica nuestra vida. Y está ahí por algo. Ella, María Magdalena, lo tenía ya planificado desde antes, porque cuando Cristo murió, ella fue a perseguir a ver dónde ponían el cuerpo de Cristo, dice el texto anterior. Su servicio ya estaba ya determinado, la convicción estaba allí. ¿Tenemos ese amor que se ha convertido en convicción en nuestra vida? Es lo que debemos preguntarnos en este bloque, hermano. Afortunadamente, esta misión que ellas tenían que hacer, que querían hacer, que era ungir el cuerpo de Cristo, no lo lograron afortunadamente, porque el cuerpo no estaba ahí. Nuestro Señor había resucitado y se encontraron con un ángel. Cuando leemos los evangelios, nos vamos a dar cuenta de que hay algunas diferencias en cuanto a cuántos ángeles habían, en que cuántas mujeres fueron. Pero hermanos, la verdad es que había un ángel que dijo algo. No importa si eran dos o uno, lo cierto es que había un ángel allí que le dijo algo a estas mujeres. ¿Y qué fue lo que le dijo? Cuando levantaron los ojos, vieron que la piedra era sumamente grande, había sido removida. Entrando en el sepulcro, vieron a un joven sentado al lado derecho, vestido con ropaje blanco, y ellas se asustaron. Pero él les dijo: no se asusten, ustedes buscan a Jesús el Nazareno, el que fue crucificado, ha resucitado, no está aquí. Miren el lugar donde lo pusieron. Dios recompensó la fidelidad y el amor que estas mujeres tenían hacia Él al ser las primeras en darse cuenta de esta maravillosa noticia que Cristo ha resucitado. Su servicio, su amor ha sido recompensado. Y este acto y este hecho de la resurrección era un hecho que los sacerdotes y los fariseos querían que no sucediera. Esa piedra gigante que estaba allí tenía un propósito y no era que Jesús escapara, porque ellos sabían que Jesús estaba muerto. Ellos lo que querían era que nadie se robara el cuerpo o hiciera algo para que evidenciara que Jesús había resucitado.
Porque la evidencia que ellos tenían para decir que Cristo había muerto era el cuerpo. Pero sin cuerpo no hay evidencia. Incluso cuenta la historia que ellos pusieron un precinto en esa piedra para que nadie moviera ni... Es como cuando el Señor te pone el precinto en la puerta de tu trabajo que está clausurado. Lo mismo, porque si abres la puerta o lo quitas, ellos se van a dar cuenta, rompiste la calcomanía. Lo mismo sucedió en esa piedra. Un precinto grande estaba allí. Porque tenían temor de que sucediera o que algo sucediera que pasara a pensar que Cristo había resucitado. Pero ni en la piedra ni en el precinto pudieron detener lo que iba a suceder y lo que sucedió ese día. Cristo resucitó. Los sacerdotes no querían que esto pasara porque ¿cuál fue la razón por la que Cristo estaba siendo crucificado? La principal razón era porque consideraban que Cristo era un blasfemo, porque él decía que era el Hijo de Dios. Y para eso, para los sacerdotes de la época, el hecho de que él diga que era el Hijo de Dios involucraba un riesgo a su autoridad. Incluso ellos no les gustaba que él podía tener el poder de perdonar los pecados. ¿Cómo es eso que tú tienes ese poder de perdonar los pecados? Querían que Cristo muriera por lo que significaba su presencia en la tierra para su autoridad. Tanto los sacerdotes para los fariseos querían que esto sucediera. Pero si Cristo resucitaba, iba a evidenciar lo que él dijo que era. Si Cristo no hubiese resucitado, hermanos, no se hubiese comprobado que él era el Hijo de Dios realmente. Dice Romanos, capítulo 1, verso 4, y quedó demostrado que era él el Hijo de Dios cuando fue resucitado de los muertos mediante el poder del Espíritu Santo. Él es Jesucristo, nuestro Señor. Si ellos hubiesen encontrado el cuerpo de Cristo, hubiesen dado la evidencia de que Él no era el Hijo de Dios. Pero el cuerpo no estaba ahí. Él es el Hijo de Dios. Si Cristo no hubiese resucitado, entonces no hubiese sido nosotros justificados. No hubiese el perdón de los pecados. Dice Romanos 5:7. Pues el pecado de un hombre, Adán, hizo que la muerte reinara sobre muchos, pero aún más grande es la gracia maravillosa de Dios y el regalo de justicia, porque todos los que reciben vivirán en victoria sobre el pecado y la muerte por medio de un solo hombre, Jesucristo. La victoria sobre el pecado y la muerte fue consumada en la cruz del Calvario y sellada en la resurrección. La resurrección fue el hecho que selló la victoria sobre la muerte y la victoria sobre el pecado, hermanos. Si Cristo no hubiese resucitado, entonces todos seríamos esclavos del pecado aún. Si Cristo no hubiese resucitado, entonces todos estaríamos destinados a morir eternamente. Por eso que Pablo, cuando le predicaba a los corintios, les decía, hermanos, si no hay resurrección de los muertos, entonces no hay perdón, entonces vana nuestra predicación. Estamos aquí reunidos para nada si Cristo no hubiese resucitado. Pero Cristo resucitó y nos dio una nueva oportunidad y nos dio vida por medio de su resurrección. Si Cristo resucitó, nosotros también vamos a resucitar. La resurrección de Cristo, hermano, es el acontecimiento que respalda y completa la obra redentora de Cristo Jesús. Sacar la resurrección es sacarlo todo técnicamente, hermano. Porque es la evidencia mayor que tenemos. El mundo reconoce la existencia de Cristo. ¿Acaso no estamos en qué año hoy? En el 2025. 2025 después de Cristo. Para el mundo fue evidente de que Cristo existió. La pregunta es, ¿quién era Cristo? Era el Hijo de Dios. ¿Cómo lo evidenciamos? Por la resurrección. ¿Se dan cuenta de lo importante que es la resurrección? De lo clave es que nosotros lo sepamos para poderlo compartir. Porque si no hubiese resucitado Cristo, hermano, nosotros tendríamos que morir. Y esta vida fuera la prioridad entonces. Porque si no hay vida después de la vida,
Entonces esta vida es la prioridad, entonces lo más importante es esto, lo temporal. ¿Y cómo sería nuestro comportamiento? Haríamos lo que quisiéramos porque lo más valioso es esto. ¿Qué me importa lo que viene después? Me preocupo por lo de ahora. Así como se preocupan la gente que no ha creído en el Señor Jesucristo y lo que hizo por ellos. Así como se preocupan aquellos que tienen a otros ídolos, como Buda, como Mahoma. Pero hermanos, Buda, Mahoma y cualquier otra religión que esté por allí, tienen a líderes que ellos creen que experimentaron cosas sobrenaturales y que tuvieron un llamado especial, pero evidenciaron que eran simples mortales porque murieron. Y van a morir también su legado y todas sus cosas van a quedarse atrás. Pero nosotros servimos a un Dios que está vivo y que resucitó. Y que su verdad va a permanecer para siempre, hermanos. Porque la verdad siempre permanece. Esa es la diferencia fundamental entre las miles y millones de religiones del mundo. Nosotros tenemos una verdad respaldada por medio de la resurrección. Por eso es que cuando comprendemos el Evangelio no podemos dejar de un lado esta parte del mensaje. Por eso es que el pastor Julián en 1 Corintios capítulo 15 nos hablaba que Pablo les enseñaba a los corintios era eso. Les enseñé lo que a mí me enseñaron. ¿Qué fue lo que te enseñaron, Pablo? Que Jesucristo murió y resucitó. No fue solamente que murió, fue que murió y resucitó. ¿Qué dice Romanos 10, capítulo 9, Romanos capítulo 10, versículos del 9 al 10? Dice lo siguiente: si declaras abiertamente que Jesús es el Señor y crees en tu corazón que Dios lo levantó de los muertos, serás salvo. Pues es por creer en tu corazón que eres hecho justo a los ojos de Dios y es por declarar abiertamente tu fe que eres salvo. Sí, creemos que Cristo murió para salvarnos, pero tenemos que creer también que Dios lo resucitó. Porque eso evidencia que Él es el Hijo de Dios, eso evidencia que Él venció al pecado, eso evidencia que Él venció a la muerte. Porque la victoria del pecado sobre el pecado y la victoria sobre la muerte fue consumada en la cruz y sellada en la resurrección. ¿Se dan cuenta de lo valioso? Por eso es que Juan 11, 25, 26 dice: Jesús le dijo, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí vivirá aún después de haber muerto. Todo el que vive en mí y cree en mí jamás morirá. Tenemos la esperanza y la certeza de que viviremos eternamente porque Cristo resucitó. Porque creemos en lo que Él hizo por nosotros. Porque nos arrepentimos. Porque creemos en Él por medio de la fe. Porque ninguno de nosotros lo vio. Pero tenemos evidencias suficientes, hermanos. La bendita palabra de Dios que ha sido preservada hasta nuestros tiempos. Porque la verdad permanece para siempre. Ahora bien, ¿qué nos queda a nosotros ahora? Estas mujeres habían ido a cumplir una obra fiel y temporal. Ellas querían ungir el cuerpo de Cristo y querían servir a su Señor hasta el último momento y se encontraron que ahora lo temporal se va a convertir en una obra permanente porque ahora tienen el llamado de predicar el Evangelio. Estas mujeres ahora recibieron la siguiente instrucción. Dice el pasaje: pero vayan, digan a sus discípulos y a Pedro, Él va delante de ustedes a Galilea, allí lo verán tal como les dijo. Y saliendo ellas, huyeron del sepulcro porque un gran temblor y espanto se había apoderado de ellas y no dijeron nada a nadie porque tenían miedo. Ahora estas mujeres tienen un servicio y una obra permanente que es anunciar que Cristo había resucitado. Pero ¿qué hicieron ellas? El pasaje dice que ellas tuvieron un gran espanto y un gran temor. Si yo hubiese estado ahí en ese lugar, capaz también me hubiese asustado mucho. Porque te encontrabas con un ángel que te dijo que tu Señor había resucitado. Wow, imagínate el susto y el espanto que te podría dar esto. Pero hermanos, los otros evangelios también nos hablan
de que estas mujeres cumplieron con lo que le encomendaron. ¿Cuál es la verdad, pastor? Bueno, la verdad es que ellas tuvieron todas esas emociones. Estuvieron sorprendidas, estuvieron espantadas, pero al mismo tiempo estuvieron alegres y fueron y cumplieron con su llamado de ir a decirle a los discípulos y a Pedro que Cristo había resucitado. Ahora ese deber es llevado hasta nosotros. Tenemos ese deber, esa obra permanente de predicar el evangelio. Por eso es que el contexto literario que viene después, posterior, que nos habla en todos los evangelios, luego de que vemos que Cristo resucitó, nos habla de la gran comisión. Por tanto, vayan y hagan discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles a que guarden lo que yo les he enseñado a ustedes. ¿Se dan cuenta de la importancia del llamado que tenemos ahora tú y yo? ¿Acaso cómo llegó este mensaje a nuestros oídos? Recuérdalo, hermanos. Alguien te dio ese mensaje. ¿Puedes recordar a esa persona que te dedicó tanto tiempo en que tú te insistió en que vinieras? Esa persona que te llevó y te dio la palabra. Recuérdalo y tómate el tiempo hoy de darle un mensaje, de mandarle un mensaje y darle las gracias. Hermano, gracias porque me compartiste un mensaje que cambió mi vida. Esa persona estaba cumpliendo con este llamado, al igual que tú y yo tenemos que hacerlo. La pregunta es, ¿lo estamos haciendo? Estas mujeres, imagínense encontrar la tumba vacía y que Cristo resucitó, el gozo que tenía que haber en su corazón, de ir a decirle a todo el mundo, ¿saben qué? Cristo resucitó, es el Hijo de Dios, nos salvó, nos redimió, venció la muerte y ahora nosotros también podemos vencerla. La felicidad que había en su corazón es la misma felicidad que hay en tu corazón hoy. Tenemos ese gozo y esa alegría porque Cristo resucitó. Lo enseñamos, lo proclamamos en tu casa, en tu familia, con tus hijos. Y esta obra tiene que ser tal y como fue la obra de ellas, una obra altruista, porque en este proceso de servir a nuestro Señor, va a ocurrirnos cosas, vamos a sufrir nosotros. Pero nosotros ponemos ese sufrimiento por debajo y ponemos la convicción de servir a nuestro Padre por encima. Sin importar lo que nos pase, tenemos que proclamar el Evangelio. Tenemos que estar en esta obra. Sin importar lo que nos pase, cueste lo que cueste, de manera desinteresada, debemos ir a predicar el Evangelio. Así tengamos que remover 1000 piedras, hermanos, para ungir el cuerpo de Cristo. Debemos hacerlo. Debemos amar con todo, hermano, aquel que nos amó primero. Aquel que nos amó tanto, que entregó toda su vida. No fue que nos priorizó, fue que se entregó completamente. ¿Por qué no lo hacemos, hermano? ¿Por qué no lo hacemos? Creo que en este punto nos queda reflexionar el hecho de ¿por qué no estoy predicando el Evangelio? ¿Será que no lo entiendo? ¿Será que tengo temor a ser juzgado? ¿Tengo temor a ser etiquetado? ¿Será que soy como el camaleón? Que en la iglesia soy uno, y en el colegio soy otro, y en mi trabajo soy otro. Y no quiero que me etiqueten como un creyente o un cristiano porque después me van a juzgar el doble. Algo está pasando en los corazones. No sé qué pasa en el tuyo, pero muchas de las cosas que dije fueron cosas que yo he batallado. Pero tenemos un deber, hermano, y es predicarlo. Es predicar. Ese deber está para los creyentes. Pero a las personas que han venido por primera vez, que por ahí veo algún rostro que vino por primera vez, o personas que van a escuchar este mensaje en línea, les digo algo, para tú poder tener este llamado, esta encomienda de predicarlo,
primero tienes que saberlo. Primero tienes que conocer lo que Cristo hizo por ti. Cristo Jesús, hermano, y personas que me escuchan por primera vez, vino a esta tierra con un propósito maravilloso. Él no vino por venir y ya. El Hijo de Dios, que ya sabemos que es el Hijo de Dios, vino con un propósito. Y el propósito fue salvar a la humanidad. Y lo hizo por medio de su muerte y resurrección. Al morir, Cristo Jesús recibió la paga del castigo que tú y yo merecíamos. Porque nosotros, todos los que estamos aquí, somos pecadores y merecíamos un castigo. Vimos en el estudio teológico que tenemos un Dios justo. Astrid decía que ese Dios justo da a cada quien lo que le corresponde. Si ese Dios justo da a cada quien lo que le corresponde, como dice Ulpiano, entonces, ¿qué nos merecíamos? Nos merecíamos el castigo nosotros. Nos merecíamos la muerte. Pero Cristo Jesús tomó nuestro lugar y murió en una cruz para perdonar nuestros pecados. Y pudo hacerlo porque Él nunca pecó. Su sacrificio fue válido porque Él nunca pecó. Y venció así el pecado completamente. Y venció la muerte, ¿cómo? Cuando resucitó. La resurrección, el eje central de la obra, el que complementó todo, el que confirmó todo, hizo que Cristo Jesús venciera el pecado y venciera a la muerte. Ahora, ¿qué nos queda a nosotros? Arrepentirnos. Nos queda creerlo por medio de la fe porque no lo vimos, por medio de la palabra de Dios que nos es enseñada, y entender de que no hay en ningún otro hombre salvación sino solamente en Cristo Jesús. No se trata de que creas en otros que dicen que son dueños de la verdad, para nada. El único nombre que da salvación es el nombre de Cristo Jesús, hermanos. No hay otro. Este mensaje es el que debe ser proclamado a los cuatro vientos. Pero si tú no lo has hecho, si tú no has dado este mensaje, tengo una última palabra para ti. Y es que no podemos pasar por alto de que el ángel le dijo a estas mujeres: ve y dile a los discípulos y a Pedro. Pero ya va, Pedro no es parte de los discípulos. ¿Por qué el ángel le dijo esto a estas mujeres? ¿Por qué a Pedro? Marcos capítulo 14, verso 27. Jesús le dijo esto a los discípulos: todos ustedes me abandonarán, porque las escrituras dicen: Dios golpeará al pastor y las ovejas se dispersarán. Sin embargo, después de ser levantado de los muertos, iré delante de ustedes a Galilea y allí los veré. ¿Qué le dijo el ángel a las mujeres? Vayan a Galilea, que el Señor irá delante de ustedes. ¿Qué le dijo Jesús a los discípulos? Les dijo: sin embargo, después de ser levantado de los muertos, iré delante de ustedes a Galilea y allí los veré. Ahora bien, Pedro le dijo: aunque todos te abandonen, yo jamás lo haré. ¿Cuántos de nosotros hemos sido como Pedro? ¿Cuántos de nosotros al finalizar el sermón queremos cambiar nuestra vida de un día para otro? Y queremos ahorita salir a predicar el evangelio. Hoy sí voy a predicar el evangelio porque descubrí todo, entendí la resurrección, eso llenó de gozo mi corazón y ahora quiero ir a predicar. Jamás voy a dejar de hacerlo. Pero llega el lunes, el martes, el trabajo, los afanes. Y en aquel momento en que dijiste que jamás ibas a dejar de predicar, en que jamás ibas a dejar de buscarlo, en que jamás ibas a dejar de orar, que ibas a leer la palabra porque tú sabes que es lo mejor para tu vida, dejas de hacerlo. Y tú dices: ¿cómo Pedro negó a Jesús, hermano?
Nosotros lo negamos siempre. Lo negamos con nuestras acciones, lo negamos con nuestra vida. Jesús le respondió, te digo la verdad, Pedro, esta misma noche, antes de que cante el gallo, 2 veces negarás 3 veces que me conoces. No, exclamó Pedro, aunque tenga que morir contigo, jamás te negaré. Las emociones que nos invaden en nuestro cuerpo por medio de un sermón y una enseñanza son emociones, hermano. Nosotros debemos movernos por convicciones. Hoy hemos entendido el mensaje maravilloso del Señor Jesús, lo que hizo, su muerte y su resurrección. Cómo la resurrección es el vínculo que une, que complementa, que justifica, que hace todo posible en la obra redentora de Cristo Jesús. Lo hemos entendido, sí. Pero si no hemos entendido el servicio de estas mujeres que amaron al Señor con todo su corazón, con toda su alma, con toda su mente y con toda su fuerza, y que ese amor no se convierta en una convicción para tu vida, lo que aprendas, si no se transforma en una convicción, se va a quedar allí. Si no tienes por convicción de que Dios te va a utilizar a ti como una providencia para cumplir su decreto, para salvar a aquellos que han sido escogidos y que tenemos la responsabilidad de ir a predicar el evangelio, si no lo tienes por convicción, no lo vas a hacer. Convéncete, porque tú estás aquí gracias a que alguien te dio la palabra y que Dios en su misericordia ha decidido salvarte y te eligió y te escogió antes de la fundación del mundo. No sabemos quiénes son los escogidos, no lo sabemos, pero tenemos que ir a predicar la palabra de Dios. Porque es nuestro deber, es nuestro llamado. Para eso estamos aquí. El ángel le dijo, ve y busca a Pedro, porque la obra de Pedro no iba a terminar con la negación de Jesús. Dios es un Dios que da segundas oportunidades. Y hoy nosotros tenemos una segunda oportunidad para empezar a hacer lo correcto nuevamente. Hoy Dios nos está dando una segunda oportunidad para amarlo como deberíamos amarlo. Con todo nuestro corazón, con toda nuestra alma, con toda nuestra mente y con toda nuestra fuerza. Hoy Dios nos está dando la oportunidad para proclamar su evangelio como debemos proclamarlo, porque no lo estamos haciendo. Dios es un Dios de segundas oportunidades, aprovéchalo, porque tienes todo para lograrlo. Tenemos todo, tienes a la iglesia, tienes a unos pastores que están ahí para apoyarte, tienes la maravillosa palabra de Dios, tienes al Espíritu Santo morando en ti. Tienes todo para cumplir con tu llamado y tu propósito de proclamar el evangelio. Así que no te rindas, porque además Dios está con nosotros hasta el fin del mundo. Anuncia el evangelio. Proclama la verdad, porque Cristo ha resucitado. No murió, hermanos, resucitó. Y lo alabamos y lo exaltamos por eso. Pedro, su obra no terminó ahí. ¿Qué pasó después? Tiempo después, Pedro predicó y más de 3,000 se convirtieron. Pedro, que tuvo miedo de morir, que negó a Jesús porque tuvo miedo de morir por su causa, ¿cómo fue muerto después? Dicen las historias. Él murió por la causa. La segunda oportunidad Pedro la aprovechó al máximo. Dijo, ¿sabe qué? Si Dios me dio una segunda oportunidad, voy a aprovecharla al máximo, voy a hacer lo que tengo que hacer, voy a predicar el evangelio. Muchas personas se convirtieron. Pedro es reconocido como uno de los principales de la iglesia del Señor. Nosotros, que muchas veces nos comportamos como Pedro, tenemos que hacer también como él, aprovechar esta segunda oportunidad que Dios nos ha dado y salir y comportarnos como hijos de Dios, amarlo con todo nuestro corazón y anunciar que Cristo
no está muerto, está vivo. Oremos, hermanos. Padre, gracias, Señor. Gracias porque levantaste a Jesús de los muertos. Gracias que eres un Dios justo, porque Él no merecía morir. Y tú le devolviste la vida. Gracias, Señor, porque esa resurrección nos da la oportunidad a nosotros ahora de vivir eternamente, de resucitar también. Gracias, Señor. Ayúdanos a hacer lo que tenemos que hacer. Ir a predicar el Evangelio. Amarte como tenemos que amarte. Lo tenemos todo. Aún te pedimos que nos ayudes. Y lo tenemos todo. Ayúdanos con nuestra carne. Y que podamos estar enfocados en tu reino, que es lo más valioso de este mundo. Gracias por tu maravillosa palabra, Señor. En el nombre de Cristo Jesús. Amén.